Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a Migrantes, un espacio donde exploramos las historias, desafíos y logros de quienes han cruzado fronteras en busca de nuevos horizontes. Hoy nos acompaña Melquisedec Torres, un destacado periodista colombiano conocido por su trabajo en La Luciérnaga de Caracol, uno de los programas más emblemáticos de la radio colombiana. ¿Qué lo trae a Londres? ¿Qué proyectos lo han llevado a trascender su rol de periodista para convertirse en un defensor del legado cultural de Colombia? Conversaremos sobre su trayectoria, su experiencia y su papel en el reconocimiento a través de una ley de una de las principales obras del mundo hispano, como lo es La Vorágine de José Eustacio Rivera. Soy Pedro Prado y los invito a quedarse para conocer esta fascinante historia. Bienvenido, Melquisedec, a Migrantes, este podcast para los latinoamericanos. ¿Qué lo trae por la ciudad de Londres? Pedro, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia. Nos trae José Eustacio Rivera, nos trae La Vorágine. En sus 100 años de haber sido publicada por primera vez en Bogotá y convertirse en la gran novela latinoamericana de comienzos del siglo XX, nunca bien ponderada, nunca bien exaltado el trabajo de José Eustacio Rivera. Y lo que estamos intentando ahora, y hace parte de eso, esta presencia nuestra en Londres al lado del poeta Fernando Denis y de los traductores de La Vorágine al inglés, es eso, que el mundo angloparlante también conozca quién fue José Eustacio Rivera y qué fue La Vorágine. Entre otras porque tiene mucha conexidad con el Imperio Inglés de comienzos del siglo XX. Y ya hablaremos de esa parte de la historia, precisamente de la novela que se conecta con lo que usted llama el Imperio Inglés. Pero hablemos un poco de ese periodista primero, después hablamos del abogado. Dicen por ahí más de 30 años usted en el periodismo. ¿Dónde inició el periodismo, Melquisedec? Yo comencé muy chico, a los 17 años, en Pitalito, en el sur del Huila, que es mi tierra natal. Yo nací en el campo, soy campesino de origen. Vivimos en el campo hasta mis 8 años de edad más o menos, una familia cafetera, familia absolutamente campesina de producción agropecuaria. Y comencé a hacer periodismo en la emisora de Pitalito de ese momento, que era Radio Preferencial Estéreo. Fue una de las primeras emisoras en FM que hubo en el departamento del Huila. Ahí me dieron la oportunidad. Me interesó la radio estando en el colegio. Todavía estaba en 10º de bachillerato en el Colegio Nacional. Y esos pinitos fueron muy valiosos para mí. Fue mi gran universidad, la verdad. Porque esa emisora nos permitía hacer lo que se nos ocurriera. Obviamente que estuviera bien hecho. Entonces yo fui comentarista deportivo, fui DJ, presentaba noticias políticas, hacía investigación, incluso trabajé en una discoteca como DJ también un tiempo. Y ese es el aprendizaje. Y afortunadamente tuve esa emisora para aprender mucho. Y ya en el año 94 llegué a Caracol Neiva como comentarista deportivo de Caracol. Solamente un año estuve en esa tarea. Y desde el año 95 en Neiva durante 10 años hice investigación periodística, análisis político y también me metí mucho en el mundo jurídico. Ahí fue que me nació también la intención de estudiar Derecho, porque me parecía fascinante el mundo de los juzgados, de los tribunales, de las audiencias penales, etc. Y igualmente fui cofundador de medios de comunicación en Neiva, de un canal de televisión, de una cooperativa de medios de comunicación. En realidad, como dicen mis compañeros de La Luciérnaga, pareciera que hubiera hecho de todo en la vida. No, algunas cosas. En este mundo que es tan fascinante para quienes creemos que la radio, especialmente la radio, sigue siendo esa magia que la gente tiene como su compañera todos los días. Son las 11 de la noche, 17 minutos. Pero en Londres, Ay, nos ilusionó. ¿Dónde está Melquisedec Torres? ¿Qué nos va a contar desde allá? Melqui, buenas noches en Londres, ¿cómo estamos?
Hola, Gabriel, ¿qué tal? Le saludo desde el Museo Británico, uno de los más importantes del planeta, sin duda, que alberga aquí colecciones impresionantes de buena parte de las culturas de la historia de la humanidad. Pues usted acaba de nombrar la luciérnaga. Para los colombianos es, digamos, es emblemático ese nombre por todo lo que ha significado, por las voces, por las alegrías. Hoy se hacen varios programas por el estilo. Usted entró a la luciérnaga y ahí se quedó. ¿Vive en Bogotá? Vivo en Bogotá hace 20 años. 20 años. ¿La luciérnaga qué significa para usted? Bueno, como lo dices, Pedro, La Luciérnaga, a mi juicio, es el gran programa de la radio colombiana. No hay en el mundo un equivalente. Y yo creo que ese es el gran mérito que tiene el programa. Y el segundo es haberse sostenido tanto tiempo. Un programa que nace en medio del gran apagón energético de Colombia en el año 92. Ya acumula más de 32 años de vida. Primero una etapa conducida por el doctor Hernán Peláez Restrepo, con un gran equipo en el que estaban Guillermo Díaz Salamanca, Edgar Artunduaga, paisano de Pitalito también. Es decir, somos dos laboyanos, y ahora le digo por qué laboyano, seguramente usted lo sabe, y si no lo sé se lo cuento, que hemos estado en La Luciérnaga. Juan Harvey Caicedo, Alexandra Montoya llegó unos años después, que todavía está con nosotros, como dicen los oyentes, la legendaria Alexandra. Y La Luciérnaga es ese gran programa que mezcla, como lo dice su eslogan, la realidad y la ficción. Pero la ficción termina siendo muchas veces mejor expresión de la realidad que la realidad misma. Las voces de los grandes personajes del país que se imitan ahí, las parodias, las canciones. Todos los días, mire una cosa impresionante, Pedro, La Luciérnaga hace todos los días 3 canciones originales. Los músicos de La Luciérnaga son geniales. Y nacen ahí, en ese momento. En ese momento. O en la noticia del día. Con las noticias del día se hacen canciones. Se producen. Hay un equipo, Chalo, Corozo, Cocolizo. Estoy diciendo los sí, apelativos. los nombres por los que la gente lo reconoce, por supuesto. Exactamente. Y grandes libretistas como Jairo Chaparro. Y entonces La Luciérnaga siempre fue para mí ese gran referente de un programa hecho por fuera de todos los moldes de la radio. Y no voy a decir que yo tenía el sueño de trabajar en La Luciérnaga, me faltaba, no. Pero poco a poco se fue dando esa oportunidad. Y en medio de la pandemia, en enero del 2021, Gabriel de las Casas me abre la puerta y me dice, entre, no le ofrezco nada y esperemos que pasen los días a ver qué hacemos. Y aquí llevamos ya casi 5 años, voy a completar allí. 5 años. Usted, por supuesto, cuando estaba todavía en Pitalito... Perdón, 4, ¿no? 4. 4 años, desde el 21, uno. sí. Espero que sean 5 y muchos más. Pronto. Cuando usted estaba en Pitalito y salía, pues escuchaba La Luciérnaga, usted... Claro, por supuesto. Caracolero, como dicen los oyentes en Colombia de toda la vida. ¿Y por qué cree usted que Gabriel de las Casas le dio esa oportunidad? ¿Qué tenía ese periodista, Melquisedec? Como dirían los políticos, esa pregunta hágasela a Gabriel. No, mentiras. A ver, La Luciérnaga tiene una particularidad de tantas, y es que allí no se lee. Ahí no llegamos a leer noticias. Ahí llegamos a analizar noticias, a opinar. Y debo decir en este punto, Pedro, que he tenido la libertad completa, como debe tenerla cualquier periodista, para expresar mis opiniones en La Luciérnaga sin ninguna cortapisa, ni ninguna limitación, ni de Gabriel, ni de las directivas del Grupo Prisa, de Caracol, de nadie. Por supuesto, uno sabe el nivel de responsabilidad que debe manejar. El hecho de que tú tengas libertad de opinar no significa que opines cualquier pendejada. No, tienes que saber usar esa libertad. Y seguramente mi trasegar periodístico tan prolongado de más de 30 años, empezando tan joven, mi formación jurídica como abogado, mi papel como periodista investigador, como alguien que hizo radio desde un pueblo. Bueno, Pitalito hoy es una pequeña ciudad de 160,000 habitantes, pero en su época era un pueblo. Llegar a Neiva, una ciudad intermedia, llegar a Bogotá. Creo que ese tránsito ayuda muchísimo a entender el país. Contrario a muchos colegas que seguramente, pues y no es responsabilidad de ellos,
hicieron su carrera en Bogotá, pero no salieron de la gran ciudad, de la metrópoli, y entonces tienen dificultades para comprender realmente cuál es ese otro país. Colombia es varios países en uno. Usted va al Casanare y va a Pasto y luego se desplaza a La Guajira o al Chocó y son regiones completamente distintas en su idiosincrasia, en su cultura, en su historia, en su manera de ser, más allá de las diferencias sociales. Culturalmente Colombia tiene esa multiplicidad de elementos y comprender ese otro país desde fuera de Bogotá creo que es muy valioso también. Y lo otro que creo yo, y excúseme, lo digo en primera persona y usted me lo pregunta, es que hay que tener carácter y personalidad. En Colombia es muy fácil tener miedo y todos somos dueños del miedo, sin ninguna duda. Y yo no voy a culpar a nadie que diga yo no tengo una postura fuerte sobre un tema por miedo, está en todo su derecho. Y en Colombia hay suficientes motivos para tener miedo en el periodismo. Somos uno de los países más peligrosos todavía para ejercer el periodismo. Han sido asesinados más de 150, 160 periodistas en 3 décadas. Muchos de nosotros hemos sido amenazados, chantajeados, extorsionados, presionados de muchas maneras, seguramente muchas veces sometidos a la autocensura. De manera que tener una postura crítica en Colombia no es tan fácil. Y no lo digo por heroísmo ni por valentía falsa, no, es que la realidad es esa. No, y la reconocemos. Yo creo que el mundo reconoce lo difícil que es hacer periodismo en muchos países del mundo y en Colombia no es la excepción. Pero además, Melquisedec, tú has trabajado en prensa, has trabajado en El Colombiano. Sí, soy columnista del Colombiano actualmente. ¿En qué medios has estado? Sí, he tenido la fortuna de hacer tránsito por todos los medios tecnológicos. Comencé en radio y ha sido mi gran pasión la radio. También hice televisión, he hecho televisión incluso como productor de televisión, producción de... ¿Con quién? No, yo hice producción de televisión con medios locales en Neiva y hacíamos televisión local para Colombia. Fui corresponsal de CMI durante 4 años, del noticiero CMI de televisión, que recientemente se cerró. Estuve también con el diario El Tiempo como corresponsal una temporada. Igualmente estuve con el diario La Nación de Neiva, el diario del Huila de Neiva, que son los periódicos de esa región. Ahí hice más trabajos de investigación. Fundé una cooperativa de medios de comunicación en Neiva con otros colegas para manejar la televisión local de Neiva, que era una gran hazaña en la época en que hacer televisión todavía era muy complicado, comenzando el año 2000. Entre otras, en medio de una situación muy complicada de orden público. Neiva, la capital del Huila, era epicentro de la acción de las FARC en su época más terrible, etc. Y luego llego a Bogotá a trabajar con Radio Super, la cadena Super. En ese momento me contrata el exministro Fernando Londoño como analista de su programa. Ese fue mi ingreso a Bogotá. Y tuve un paréntesis como servidor público, 4 años en la Superintendencia de Sociedades como jefe de comunicaciones, que me pareció una gran lección porque aprendí mucho de cómo es el Estado por dentro. Entender el Estado, de cómo se mueven todas las manijas de la estructura, del gobierno, de los entes oficiales, desde adentro, para mí ha sido muy valioso en mi desempeño periodístico y jurídico también. Eso fue durante 4 años, un paréntesis, digo yo, para mí como 4 años sabáticos en el ejercicio del periodismo, porque siendo servidor público no podía ejercer el periodismo. Pero ahí ejercías en la superintendencia, en la oficina de comunicaciones. Jefe de comunicaciones. Ah, sí. Bueno, pero seguías en tu Claro, profesión. pero estaba en el otro lado del periodismo, Otro ¿no? rol, claro. Sí, en el rol de contestar y de ponerle la cara a los medios. Este espacio llega a ti gracias a Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido. Tú eres una de esas caras visibles de algo muy hermoso que le ha pasado a la cultura y a las artes en Colombia. Y ese es un reconocimiento por parte de uno de los, digámoslo así, de una de las fuerzas que tenemos en Colombia, un reconocimiento legal, una ley que obviamente cobija a toda una nación. No me cuesta trabajo, como te decía Melquisedec, entender por qué dar esa hermosa batalla por otro huilense, Eustacio
Rivera, quien es el autor de La Vorágine. Pero sí me gustaría preguntarte, es ¿por qué empezar ese sueño? ¿Cuándo empezó ese sueño de decir, bueno, aquí hay un escritor, el mundo colombiano de la literatura no es solo Gabriel García Márquez. Hay alguien atrás y seguramente hay muchos más. Sí. ¿Cuándo empezó ese sueño? El sueño de José Eustacio Rivera para convertirlo en un gran homenaje literario, cultural, como lo dices, Pedro, comienza hace unos 6, 7 años, en virtud de una muy grande amistad con un profesor emérito de Colombia, que es Isaías Peña Gutiérrez. Isaías trabajó durante más de 30 años con la Universidad Central y fundó el taller de escritores de la Universidad Central, en el cual estuvieron muchos de quienes hoy son reconocidos en las letras colombianas. Él también es huilense, él también es del sur del Huila, muy cerca de Pitalito nació Isaías. Y con él empezamos a hablar de José Eustacio, de La Vorágine, y de cómo esa novela de hace 100 años, o en ese momento no había cumplido los 100, seguía sin ser reconocida en Colombia como un elemento fundamental de la literatura nacional. Seguramente en los espacios académicos sí lo era, incluso en el exterior se hablaba mucho más. El gran biógrafo de Rivera, entre otras, es un profesor chileno, Eduardo Neale Silva. Él en los años 60 hizo una gran investigación que la convirtió en un libro muy bien escrito, que se llama Horizonte Humano. Esa es la biografía de José Eustacio Rivera. Eduardo Neale era un profesor emérito también de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. La universidad le patrocinó la investigación sobre la vida de Rivera. Y buena parte de los archivos de la vida de Rivera están en la Universidad de Wisconsin. Increíble. Porque el profesor Neale los allá. adquirió y los entregó como un fondo bibliográfico a esa universidad. Y estamos en mora también de recuperarlos con el apoyo de esa universidad. Y la gran inquietud era cómo hacer que Colombia y el mundo, por lo menos hispanohablante, conociera más 100 años después La Vorágine y conociera más sobre José Eustacio Rivera. Entonces se me ocurrió que 2024 era la fecha ideal porque en 1924, el 26 de noviembre, sale a las calles La primera edición. la primera edición, esta es una copia de la primera edición. Esa es una copia, qué bella. Es una copia que acaba de hacer el profesor Vicente Pérez Silva. Está exactamente en la misma tipografía, es la misma portada. ¿Y el tamaño era ese? No estoy seguro si el tamaño fuese este, pero en la estructura es exactamente la misma. Fueron 4 ediciones que hizo Rivera, con correcciones las siguientes 3. Y dije, bueno, debería haber una ley. Planteé el tema de manera abierta a ver si algún congresista tomaba y lo hacía. Y no lo hicieron. Entonces hace 2 años la escribí. Escribí el proyecto de ley. Yo redacté el proyecto de ley. Pues ya con mi conocimiento jurídico. Por supuesto. Bueno, tampoco es del otro mundo entender la estructura de un proyecto de ley. Hay una exposición de motivos, etcétera. Hay que consultar si hay otras normas que usted pueda afectar con esa norma. Como una investigación, Exactamente, digamos. hay que hacer una investigación jurídica. Redacté el proyecto y llamé a los 5 congresistas del departamento del Huila y les dije, tengo esta idea. ¿Están de acuerdo? Y todos me dijeron, estamos de acuerdo. La leyeron y la van a radicar. Y me dijeron, listo, la radicamos. La firmaron y la radicaron. En abril del año 2023 se radica el proyecto. Yo esperaba que se tramitara mucho más rápido. Lastimosamente, los tiempos del Congreso pues no son los que uno quisiera. Y el Congreso pues tiene centenares de leyes ahí haciendo fila. Hay que estar pendientes de que el proyecto no se dañe en su concepción original, de que se tramiten los tiempos adecuados, porque si pasan determinados tiempos, sí, se vicia ya se archiva, etc. Afortunadamente lo logramos. Le hicieron algunas modificaciones que a mí no me gustaron, pero pues yo no soy congresista, yo no soy el que votaba. Quedó la esencia, y la esencia del proyecto es básicamente reconocer que la novela La Vorágine y que José Eustacio Rivera son patrimonio de la nación, patrimonio literario, cultural, histórico. La ley ya sancionada es la ley 2432 del año 2024. La ley establece
obligaciones del Estado como recuperar la casa natal de José Eustacio Rivera. Por supuesto, no hay ninguna señal de la casa, pero está el sitio. Y la idea es convertir ese sitio en el gran museo de la vida de Rivera en la ciudad de Neiva, calle Octava con Octava. Igualmente que el Banco de la República imprima una moneda o un billete de alguna denominación que haga homenaje a la vorágine y a José Eustacio Rivera, como lo ha hecho con tantos personajes de la vida nacional. También pretendemos que en ese museo también haya un mausoleo en Neiva con los restos de Rivera y de su familia que hoy están en el Cementerio Central de Bogotá. Rivera, entre otras, aparentemente, pero eso no está por escrito, dijo que no quería ser sepultado en Neiva cuando muriese. Se sepultó en Bogotá con sus padres. Eso es un acto más simbólico, obviamente. Pues, no creo que haya unos restos realmente que uno diga aquí. Aquí están. Sí, pues, han pasado ya 96 años de la muerte de José Eustacio. Se establecen también unas actividades en los sitios en los que se desarrolló la novela La Vorágine, porque los sitios son reales, los sitios existen, los personajes sí tienen un grado de ficción, pero Rivera se inspiró en muchos personajes reales para crear los personajes de ficción: Arturo Cova, Alicia, Franco, la turca Aymara, Ayrán, etc. Pero en esencia es que el país sepa exactamente quién fue José Eustacio Rivera, qué hizo en Colombia. José Eustacio era un gran visionario, luego hablaremos de ello, y que La Vorágine es sin duda de las grandes letras colombianas. Ese es el objetivo y se cumplió afortunadamente. Está la ley y ahora esperamos que se cumpla esa ley. Uno pensaría que estaban en mora, pero también uno siente que sí, La Vorágine la teníamos ahí, pero no le habíamos dado la luz que se merece. Uh-huh. Lo digo porque los colombianos, pues creo que todo el que ha ido al colegio ese es el libro obligado. Sí, el que ha ido a la universidad es libro obligado. Esperemos que lo vuelva a hacer porque se había perdido en buena parte también en el pensum académico de lengua española. Perfecto. Hay un municipio que tiene el apellido de Rivera, sí, que queda al lado de Neiva. Hay una discusión histórica si Rivera nació dentro de lo que hoy es ese municipio o nació en el sitio donde hay una placa que dice aquí nació Rivera, en Neiva. Yo creo que también es una reivindicación dentro de los regionalismos positiva, porque pocas veces miramos el talento hacia zonas como el Huila, uh-huh, hacia zonas que a veces no es que estén olvidadas, porque no le estamos haciendo un reclamo absolutamente a nadie, pero digamos que hoy que nos escucha el público latinoamericano, pues el Huila es una región hermosísima, con unos acentos como el que tiene hoy Melquisedec, con una riqueza gastronómica, cultural, turística, con unos atractivos únicos, pero a veces de Colombia solo conocemos los grandes nombres, uh-huh, y conocemos solo ciertos sitios. Sí, si lo decimos desde acá de Londres, pensaremos en Bogotá, Cartagena, Villa de Leyva, Medellín y pare de contar. Pare de contar. Qué interesante ahora, y era mi pregunta, reivindicar el Huila y decir, bueno, si tengo la oportunidad, péguese la rodadita, ¿verdad? A las fiestas de San Pedro, que son las fiestas folclóricas de mitad de año, ¿de acuerdo? Pero mire, el Huila es mucho más que eso, Pedro, y ya que me da la oportunidad, por eso quise que pusiéramos en lo más alto a Rivera, porque el Huila tiene todas las características y potencialidades para ser mucho más de lo que es como región. El Huila hoy es, y no lo sabe mucha gente, el principal productor de café de Colombia. Desde hace 14 años, la mayor producción de Colombia de café está en el Huila. No está en lo que se llama el eje cafetero históricamente, que sigue produciendo café, pero en mucha menor cantidad. Y Pitalito es el municipio que más produce café en Colombia, y de mejor calidad además. Pero no solo eso, el Huila tiene todos los pisos térmicos, desde el desierto La Tatacoa, que queda cerca de Neiva, que es una maravilla de la humanidad, hasta el Nevado del Huila. Desde el desierto hasta las cumbres nevadas. Tiene el epicentro del macizo colombiano, que es la zona donde más nacen ríos de Colombia. En el macizo colombiano, en el sur del Huila, nacen el Magdalena, que es el gran río del país, el Cauca, que es el segundo, el Patía, el Caquetá y el Putumayo. En esa misma área. Tenemos el Parque Nacional Cueva de los Guácharos, que fue el primer parque nacional declarado en el país hace más de 50 años.
tenemos una maravilla declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, que son los vestigios arqueológicos de San Agustín e Isnos, la cultura Uyumbe, que son más de 500 esculturas labradas en piedra, algunas de más de 2 metros de altura. Yo recuerdo, y me va a decir en qué sitio, si lo tiene en memoria, que hay un sitio donde uno coloca un pie en un lado y coloca el pie en el otro y por en medio pasa el agua del río Magdalena. Eso se llama la Laguna de la Magdalena o la Laguna del Buey, en la parte alta del municipio de San Agustín, en el sur del Huila, en límites con el Cauca. Es increíble. Ahí nace el río Magdalena. Eso que usted dice se podía hacer, ya no se puede hacer por razones ambientales. Okay. Porque se invadía el área, que es muy sensible, y se hacía la foto turística de poner un pie a un lado y al otro, y por debajo pasa el primer hilo de agua del río Magdalena, desde esa gran laguna de la Magdalena. Ya no se permite porque pues, se estaba deteriorando, carga, claro, y se estaba deteriorando el área, pero tú lo puedes hacer por el lado de la laguna del recorrido. Para los oyentes, el río Magdalena es nada más y nada menos que uno de los principales ríos de Colombia, pero además que atraviesa todo el país. De sur a norte y llega hasta el Océano Atlántico en Barranquilla, en Bocas de Ceniza. Y además ha inspirado muchísimas cosas el río Magdalena, entre otras novelistas muy famosos, sí, y pues bueno, no García Márquez escribió Márquez. El amor en los tiempos del cólera con epicentro en las aguas del Magdalena, y Shakira le canta eso también. Ya que lo tengo aquí, voy a aprovechar es para que ¿qué proyectos se vienen? ¿Qué otro libro se viene? ¿Ya salió un proyecto, digamos, asociado con un libro? Me imagino que está inquieto también ese abogado pensando en otro tipo de proyectos. ¿Qué hay en esa, digámoslo así, en ese talento de Melquisedec? Muchas gracias, Pedro. Pues haber ejercido el periodismo durante más de 30 años ya generan sensaciones distintas de qué hacer, como usted me lo plantea. Estoy muy feliz en La Luciérnaga, es un gran espacio, pero hay que hacer otras cosas también. Y quiero escribir, estoy investigando periodísticamente y estoy tratando de hacer algo que yo llamo periodismo arqueológico, investigación arqueológica, que es indagar a fondo sobre hechos de impacto que hayan ocurrido en el país o en el exterior y escudriñarlos de manera que no se haya hecho antes. O sea, temas que hayan pasado sin que hayan merecido una investigación a fondo. Estoy trabajando sobre tres áreas específicas de ello. Hechos ocurridos, uno de ellos hace 40 años, hay otro de hace 15 años. Y podemos saber, un periodista preguntándole a otro periodista es difícil. Podemos saber de qué. ¿Cuáles son esos 3 hechos? Le voy a dar solamente un par de pistas. El de los años 80 es un gran robo que ocurrió en Colombia. Okay. Con unas aristas impresionantes que en su momento no se evaluaron. Y fue un hecho que tuvo todas las características de ser un gran escándalo. Lo fue, pero no se investigó a fondo lo que pasó. Y hay muchos protagonistas vivos de eso todavía. Y ahí está trabajando. Estoy trabajando en ello, sí. El otro es un hecho también de mucho impacto mediático que ocurrió hace 14 años ya. Lo conocí a fondo, es un hecho judicial que también no se ha investigado suficientemente y que quedó en la sensación de la opinión pública una versión completamente contraria a lo que realmente ocurrió. Eso muchas veces es problemático porque la gente cree que es que a uno le están pagando para dar una versión distinta. No, ahí están las evidencias, está documentado, están los elementos de juicio y pues si la gente quiere creer, pues cree y si no, pues no hay ningún problema. Pero pues trato de cumplir con esa misión y eso es lo que quiero hacer. He escrito ficción también y muchos amigos, incluyendo al profesor Isaías Peña, me decían, ¿por qué no me dedico más a escribir ficción? Quisiera escribir una gran novela, pero tengo el temor de que no tenga el tiempo suficiente y no salga bien. Y yo creo que si uno quiere escribir un libro, tiene que ser suficientemente valioso como para que otras personas lo lean, no simplemente por publicar. Que eso tenga impacto, que eso tenga peso, que valga la pena el trabajo que tú hiciste. Porque a pesar de que hoy es mucho más fácil escribir un libro que hace 100 años para José Eustacio Rivera, pues era quien generaba un libro ya era producto de una acción muy valiente, muy heroica incluso, costosa.
Hoy no, pero yo creo que sigue siendo esencial que lo que tú escribas tenga peso, tenga valor. Nuestro país no es uno de los países más seguros para hacer periodismo. Uh-huh. ¿Qué tan tolerante encuentras nuestra sociedad? Tú lo dices, tu trabajo en La Luciérnaga a veces es esa independencia, el periodista que piensa, pero también en esta charla nos hemos dado cuenta que tú no hablas por hablar, sino que investigas, que trabajas. El hecho de lograr una ley como la que has logrado requiere unos pasos, unos procesos, digamos una disciplina, una tesón como lo es la investigación. ¿Qué opinas de nuestro país? ¿En qué etapa vamos, digámoslo así, de la tolerancia? ¿Se puede uno expresar libremente? ¿Cómo encuentras este trabajo? ¿Cómo lo ves? En teoría, nos podemos expresar libremente. En teoría. En teoría. La Constitución del 91 logró un gran avance en esa materia, como en tantos otros escenarios, pero en la práctica, incluso creo que es cada día más difícil por el impacto de las redes sociales, por lo que significa ese debate tan insano, ese debate tan delirante que hay en muchos casos de lo que pasa en las redes sociales, que la gente cree que ese es el mundo real. Y yo creo que ahí hay una desconexión absoluta. El mundo real es completamente distinto. Entonces mucha gente se aprovecha de que ese no es el mundo real para tratar de crear una narrativa completamente distinta. Y yo creo que ese no es solo el desafío en Colombia, en el mundo entero. Yuval Noah Harari, en su último libro Nexus, que habla de la inteligencia artificial y de los riesgos de la inteligencia artificial, lo plantea muy bien en el sentido de que los totalitarismos, los radicalismos, tienen un campo muy abonado a través de las redes sociales. Porque lastimosamente el ser humano en general, en promedio, es maleable, es influenciable. Se deja llevar por narrativas falsas. Por eso es que existen los fraudes y las estafas y las pirámides financieras, porque la gente cree en pajaritos todavía, para ponerlo en términos vulgares. Lastimosamente es así. Y eso también conduce a unos ánimos exacerbados, a mucho odio expresado a través de esas redes. Como digo, en los medios que yo he estado en general he tenido libertad, con algunas excepciones, y pues en esas excepciones he puesto valga la redundancia, he puesto mi posición frente a ello y he tomado decisiones para no permitir que me vulneren ese derecho. Pero frente al país en general, ya que lo preguntas, Pedro, yo lastimosamente creo que cada día soy más pesimista. No digo que Colombia sea un estado fallido, que sea una nación fallida, no. Pero hay estructuras del país, hay elementos históricos que no se cambian. El actual presidente ha tenido una oportunidad enorme de hacerlo porque tenía un paso histórico que era la llegada de una persona de sus condiciones a la presidencia del país y ha tirado por la borda todo ese enorme espacio que se le abrió desde el punto de vista histórico. Y eso lo reconocen incluso personas de su entorno, personas de su misma ideología política. Eso desestimula lo que pueda pasar con Colombia. No soy optimista. Quisiera ser optimista, quisiera decir Colombia tiene una mayor esperanza, es una nación con todo el potencial y los activos necesarios para hacerlo. Pero lastimosamente no hay cambios estructurales, reformas de fondo. Las que se intentan, entre otras ahora, son reformas absolutamente perjudiciales. Tienen la intención de ser reformas buenas, pero tienen un cariz radical ideológico que lo va a impedir o lo está impidiendo. Entonces, quisiera transmitir un mensaje más esperanzador, pero en realidad no creo en ello. Pero ese eres tú y en esta entrevista ha sido muy interesante y precisamente sabemos que tú te defines así como un periodista de opinión y se puede opinar y libremente se puede hablar, que es un poco también el paso que tenemos que dar todos a la tolerancia, ¿verdad? Es decir, el mundo no puede ser de un solo color y qué bueno que sea el diálogo y qué bueno que sean las opiniones diversas. En ese orden de ideas, nuestra próxima cita va a ser cara a cara para hablar de todo ese mundo que precisamente José Eustacio Rivera nos dejó, donde ahí vamos a encontrar el conflicto también,
vamos a encontrar esa empresa inglesa, vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar la naturaleza, que tanto estamos llenos de ella. Entonces la cita va a ser para esa reunión. Quiero agradecer, Melquisedec, tu presencia y que esta no sea la, como se dice así, la primera y la última. No, gracias Pedro, no, de verdad muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos y por supuesto, abierto a que sigamos hablando de José Eustacio, de la vorágine, de ese gran mundo de la selva, de la sangre, el dolor, el odio, el amor, las pasiones desenfrenadas que Rivera plasmó también en esa gran novela que ahora además la van a tener ustedes en lengua inglesa con una excelente traducción. Y mil gracias al Instituto Cervantes y permítame, Pedro, y al señor embajador acá en el Reino Unido, doctor Roy Barreras, por esta invitación que nos ha hecho para estar acá y compartir con ustedes. Y gracias a todos los que en Colombia trabajan por la cultura y el arte. Creo que ese es uno de los mejores salvavidas que puede tener una nación. No me puedo ir le dije que había un pendiente, y es que los que nacimos en Pitalito nos dicen laboyanos. Laboyanos, sí. ¿Y por qué nos dicen laboyanos? Porque Pitalito está en un valle enorme de 600 kilómetros cuadrados que se llama el Valle de Laboyos, que tiene una larga historia que algún día la contaremos. Muchísimas gracias, Melquisedec. Pedro, un gran abrazo y felicidades a todos. Lo mismo. Express News Podcast presentó el anterior programa.